Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos profundizar en la lección de escuela sabática. Antes de iniciar, hermanos, queremos invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. De esta manera sirve para que este ministerio pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que sean bienvenidos a este canal donde se hacen estudios profundos de la Biblia. En este caso vamos a tener el repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites poder presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, de que nos des conocimiento y sabiduría para que podamos comprender el tema de la lección de escuela sabática. Bendice a tu pueblo, bendice a todos tus hijos que van a escuchar este repaso de la lección, que sea como complemento para ampliar más nuestro conocimiento personal. Gracias por este privilegio que nos das. En el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a repasar o a estudiar es la lección número 4. Trae como título, Dios es apasionado y compasivo. Vamos a ver, hermanos, que Dios es un Dios personal, que posee sentimientos. Dios se compara a un padre y a una madre que ama a sus hijos. El versículo para memorizar está en Isaías 49:15 y dice así: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Estas son comparaciones, hermanos. No es que Dios sea una mujer. Simplemente esto es una comparación que nos presenta el gran amor de Dios. Aunque una madre se olvide de su hijo, dice Dios, yo jamás me olvidaré de ustedes. Se cree que después del amor de Dios existe el amor de madre. Pero es importante, hermanos, comprender que el amor de Dios no lo podemos comparar a ningún amor terrenal. Hay madres que abandonan a sus hijos. Hay padres que también abandonan a sus hijos. Por lo tanto, el amor de Dios no es así. Casi se acerca el amor de madre al amor de Dios, casi. Pero el amor de Dios es un amor sublime, perfecto, más alto que los cielos. Dios es un ser personal que presenta emociones. Pero es importante, hermanos, cuando hablamos de las emociones del ser humano, Dios nos creó con emociones y sentimientos. Somos seres personales, tenemos emociones y sentimientos, pero muchas veces estas pueden ser peligrosas, nuestras emociones, si no se someten a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Aunque somos seres personales, somos seres con emociones y sentimientos, pero no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones y sentimientos. Aunque Dios nos ha puesto eso en nuestro ser, pero muchas veces nuestras emociones y sentimientos pueden traicionarnos. Por eso es que nuestro guía no debe ser lo que sentimos o lo que pensamos, sino nuestro guía tiene que ser Cristo y su palabra. En cambio, cuando hablamos de las emociones de Dios, son emociones perfectas. Dios es compasivo, Dios es apasionado para con sus hijos, para con su creación. En cambio, las emociones nuestras son emociones carnales. Hay personas que dicen, así me siento bien yo. Aquí me gusta mejor a mí porque me siento bien yo. O sea que las personas se dan guiar por lo que sienten y no por lo que Dios dice en su palabra. Hay personas que pertenecen a iglesias evangélicas porque ahí se sienten bien.
Inclusive hay gente que dice, aquí me dejó mi madre y mi padre y aquí voy a morir. O sea que las personas, en lugar de dejarse guiar por lo que dice Dios en su palabra, se dejan guiar por lo que sienten, por sus emociones y sentimientos. Y eso, hermanos, no es que sean malos las emociones y los sentimientos. Lo que estoy diciendo es que como hijos de Dios, como personas pensantes, no podemos dejarnos guiar o dominar por lo que sentimos o por lo que pensamos, porque las emociones pueden ser peligrosas en ese sentido. Por eso es que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 17, versículos 9 al 10. Jeremías 17, versículos 9 al 10 dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Noten que aquí dice el texto, engañoso el corazón, más que todas las cosas. Por eso, hermanos, cuando hablamos de emociones y sentimientos, tenemos que tener claro que como hijos de Dios no debemos dejarnos guiar por los sentimientos o por las emociones o por lo que sentimos. Por eso es que el evangelio genuino, el evangelio bíblico, apela al intelecto y no a las emociones, porque las emociones pueden ser traicioneras. Pasemos al día domingo. El día domingo dice como título, más que el amor de una madre. Noten, las madres tienen amor para con sus hijos, porque la madre es madre y solo una madre va a amar a sus hijos. Pero muchas veces hay madres que abandonan a sus hijos. Muchas veces hay madres que no permiten que sus hijos nazcan. Hay madres que abandonan a sus hijos en la basura. Hay madres que asesinan a sus hijos. Noten, aunque Dios comparó su amor con el amor de una madre, muchas veces podemos caer en ese error de igualar el amor de una madre al amor de Dios. El amor de Dios está por encima de cualquier amor terrenal. Aunque Dios se comparó muchas veces con el amor de una madre, esto se llama metáforas, se llaman símiles. Pero recordemos que simplemente son símiles, son metáforas. Dios en muchos pasajes se comparó que Dios ama, así como una madre ama a su hijo. Pero el amor de Dios es más sublime, recordemos ese punto. El amor de Dios es más sublime. El amor de Dios es amor ágape, el amor incondicional de Dios. En la Biblia tenemos muchas comparaciones y metáforas donde Dios expresa su amor. Por ejemplo, expresó el amor que Él tiene para con Israel como el amor que tiene una gallina con sus polluelos. Mateo 23, 37. Dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Israel fue una nación que le dio problemas a Dios vez tras vez. Rechazaba a los profetas. Y aquí dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Noten, el problema siempre estuvo en Israel. El problema siempre estuvo en el hombre. Es el hombre el culpable del pecado. Es el hombre que rechaza el amor de Dios. Pero aquí vemos de que Dios manifiesta su amor a través de estas metáforas. Tenemos también el Salmo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Noten que la maldad no tiene que ver con género, tiene que ver con personas. La maldad está en el corazón del ser humano. Así como hay padres buenos, hay padres malos. Estoy hablando de padres terrenales, padres progenitores. Inclusive hay padrastros que crían a sus hijos porque los padres progenitores los abandonaron. Dice un dicho que padre no es el que engendra,
sino que es el que cría. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así como hay padres buenos, hay padres malos. Así como hay madres buenas que aman a sus hijos, también hay madres malas. Noten, pero estos pasajes se expresan el amor de Dios. Tenemos, por ejemplo, también el Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Estas son comparaciones. Así como el Padre se compadece de los hijos. Está hablando de padres responsables, padres que aman a sus hijos, padres que dan la vida por sus hijos. Dice el texto: así se compadece Jehová de los que le temen. Ahora la pregunta es, ¿qué es temer a Dios? ¿De qué tipo de hijos se está hablando acá el salmista? Recordemos de que la semana pasada vimos de que Dios aborrece, Dios se disgusta con el impío. Pero aquí está hablando de que Dios se compadece de ¿quiénes? De los que le temen, de los hijos. Pero vemos en otros casos donde Dios está airado con el impío. Pero, ¿qué es temer a Dios? Dice que Dios se compadece de aquellos hijos que le temen. Cuando analizamos la palabra temer en el griego es fobeo. Griego, fobeo. Temed en la gramática significa obedecer los mandamientos, tener un profundo respeto, una profunda reverencia. Eso significa fobeo, temed. Aquí dice: se compadece Jehová de los que le temen. En otras palabras, de los hijos que obedecen sus mandamientos. Isaías 49, versículos 15 al 16, se presenta esta misma metáfora de cómo Dios ama, así como una mujer ama a su hijo que ha dado a luz. Isaías 49, versículo 15 al 16 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Noten, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus moros. Hermanos, Dios nos ama a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos mostró su amor a través del sacrificio de Cristo. Y aquí dice: he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Es una referencia tipológica a las huellas de los clavos de Jesucristo. Dios el Padre manifestó su amor, su compasión y su misericordia a través del Hijo, cuando Cristo murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Eso lo dice Juan 3:16. Pero noten, el amor de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa el amor carnal de una madre terrenal. Aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ustedes. Noten, hermanos, esto es compasión, esto es misericordia, esto es tener pasión por sus hijos, ese deseo de amar incondicionalmente. Lo vemos reflejado en el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Jeremías 31:20 dice lo mismo. Jeremías 31:20, hablando de Efraín como representante de Judá o de Israel, dice, Jeremías 31:20, aquí se usa el amor que Dios le tiene a Efraín como representante de Judá, de Israel. Y dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Noten el amor de Dios para con su hijo Efraín, que ahí está representando a Judá, el pueblo
de Dios, Judá. La misericordia, el amor de Dios se ve reflejado en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Dice el comentario del día domingo lo siguiente: según estos textos, o sea, los que hemos leído del amor de Dios o de las metáforas que Dios usa para comparar el amor que nos tiene, según estos textos, Dios se relaciona con nosotros como sus hijos amados y nos ama como un padre y una buena madre ama a sus hijos. Sin embargo, como explica Isaías 49:15, incluso una madre humana podría olvidarse de un hijo que dio a luz. Existe eso. Vemos muy a menudo cómo madres abandonan a sus hijos en la basura. Por no regalarlos, los abandonan en la basura. Hay madres que echan a sus bebés recién nacidos en fosas sépticas. Qué crueldad, qué carencia de amor. Y aquí dice, incluso una madre humana podría olvidarse del hijo que dio a luz y dejar de compadecerse de él. Pero Dios nunca olvida a sus hijos y su compasión es para siempre y nunca falla. Y se usa allí Lamentaciones 3:22. Noten, hermanos, yo siempre le he dicho, hermanos, y lo voy a sostener, nuestra mente finita, nuestra mente pecaminosa, nuestra mente caída, jamás va a poder comprender el amor de Dios. No lo podemos entender, hermanos. El amor de Dios es como el universo. Yo siempre le he dicho que el amor de Dios es tan vasto como el océano y nuestra mente es como un vaso. ¿Cómo va a caber un océano en un vaso de agua? Así es nuestra mente, como un vaso finita. Jamás vamos a poder comprender el inmenso amor de Dios que lo demostró dando a su Hijo en rescate de muchos. El día lunes dice amor conmovedor. Noten, amor que se conmueve. Estas son características de un Dios personal, hermanos. Este es un deleite para los hijos de Dios. Saber que tenemos un Dios personal. Un Dios que presenta sentimientos y emociones. Un Dios que se entristece. Un Dios que llora. Aunque son figuras antropomorfóficas. Pero vemos de que los profetas presentan a Dios como un ser personal. Que siente, que se entristece, que llora, que se disgusta. Y aquí vemos que en el día lunes presenta un amor conmovedor. Y se presenta nuevamente una referencia al libro de Oseas. Todos sabemos de que el libro de Oseas presenta en una forma gráfica el amor de Dios para con su pueblo a Israel. Dice que Dios le dice a Oseas, cásate con una ramera, un amor infiel, que tiene hijos de fornicación. Esta ramera era Gomer, representando a Israel. Israel fue un pueblo apóstata, que le dio dolor de cabezas a Dios por generaciones. Israel fue una nación rebelde, desobediente a la ley de Dios. Aún así, Dios amaba a Israel y lo presenta en lujo de detalle en el libro de Oseas. Como Dios ama a su pueblo rebelde, que se convirtió en una ramera, Israel. Y vemos cómo se presenta esto en Oseas capítulo 11, versículos 1 al 4. Noten el amor de Dios, cómo se expresa acá. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Noten que está hablando cuando un niño está pequeño y el padre se deleita cuando empieza a ver de que su hijo empieza a dar pasos. Una gran alegría para el padre ver que su hijo ya empezó a caminar o ya empezó a decir las primeras palabras. Más cuando el bebé empieza a decir la primera palabra papá o mamá. Qué enorme alegría sienten los padres cuando empiezan a ver a sus hijos desde pequeño y empiezan a crecer. Y aquí se usa la misma metáfora. Dice, cuando Israel era muchacho o cuando Israel era niño, yo lo amé.
y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Noten la rebelión de Israel. Aquí se presenta un enorme contraste. El amor de Dios para con el muchacho Israel, y vemos cómo Israel fue un pueblo rebelde y apóstata. Cuanto más Dios llamaba a Israel, Israel más se iba en pos de los Baales y ofrecían sacrificios a los ídolos. Dice, yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín. Noten, Dios aún lo llamaba a Israel para que Israel empezase a caminar correctamente, así como un padre toma de la mano a un hijo para que empiece a caminar. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que se alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Israel no agradecía a Dios. Israel, al contrario, fue un pueblo apóstata, fue un pueblo rebelde, que llegó al extremo de irse a adorar a los Baales. Pero la misericordia de Dios nunca terminó, nunca cesó, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y aquí vemos cómo el amor de Dios y la compasión de Dios se presenta para con Israel. El libro de Oseas, hermanos, es un libro que está saturado de evangelio. Del libro de Oseas podemos sacar tremenda información. Del libro de Oseas podemos sacar temas enormes de profecía y de verdad presente. En el libro de Oseas vemos el evangelio compactado, en una forma gráfica, como Dios le dice al profeta Oseas. Oseas ahí representa a Cristo y Gomer, la ramera, representa a Israel. Como Cristo amó siempre y siguió amando a Israel y lo sigue amando, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. ¿Acaso Dios ha desechado a su pueblo Israel? En ninguna manera. Dice, yo soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo, y Dios tiene un remanente por gracia. Eso lo dice Romanos capítulo 11. Noten que la misericordia de Dios aún se presenta en una nación impía. Inclusive, el Espíritu de Profecía dice que los obreros de la hora undécima también están incluidos muchos judíos que al final van a aceptar el Evangelio y van a creer en Cristo. Van a poder ver a Cristo revelado en las páginas del Antiguo Testamento y cómo se cumple con el Nuevo Testamento. Noten, porque Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus hijos. Aunque seamos rebeldes y cometamos errores, Dios sigue amándonos. Lo que Dios quiere es que vayamos a los pies de Él y nos arrepintamos de nuestros pecados, porque la misericordia de Dios es para siempre. Y dice el comentario de este día, del día lunes, el amor de Dios por su pueblo se asemeja al tierno afecto de un padre por su hijo. La Escritura utiliza en tal sentido imágenes como las de enseñar a un niño pequeño a caminar, tomar al hijo amado en los brazos, curar y proporcionar sustento y cuidar tiernamente, en contraste con la fidelidad inquebrantable de Dios. Noten, su pueblo fue infiel en repetidas ocasiones, lo que alejó a Dios, acarreó juicios sobre sí mismos, sobre Israel, y lo entristeció profundamente. Dios se entristeció. Dios es compasivo, pero nunca excluye su justicia. Dios es misericordioso, pero también es plena justicia. Dios mandó muchos castigos a Israel. Podemos ver cómo Dios exterminó a muchos israelitas en el desierto, porque Dios es compasivo, pero Dios tiene un límite hasta donde puede tolerar la rebelión y el pecado, porque no podemos separar, no podemos divorciar la compasión de la justicia de Dios, porque son una misma cosa. No es que sean
No es que Dios sea de un lado justicia y de un lado misericordia. Están unidas esas dos cosas. Ahora hablemos del Nuevo Testamento. En el día martes trae como título La compasión de Jesús. Vamos a ver que el Nuevo Testamento también presenta la compasión de Dios a través de Cristo. O sea, el Antiguo Testamento presenta el amor de Dios, su misericordia y su compasión. Pero también vemos en el Nuevo Testamento lo mismo. El Nuevo Testamento sigue el mismo patrón. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan la compasión y la misericordia de Dios para con su pueblo. Dios el Padre, a través de Cristo, reveló o manifestó, porque la palabra revelar significa manifestarse. Dios manifestó su misericordia, su compasión, su amor a través de Cristo. O sea, la expresión del amor de Dios y la compasión de Dios para con nosotros, los seres humanos caídos, la vemos manifestada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten que Dios el Padre nos habla a través de su Hijo. O sea que a través de Cristo podemos nosotros ver la compasión y el amor de Dios y la misericordia. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16 se nos presenta cómo Cristo se compadece con nosotros. Y dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Noten, Cristo se compadece, como nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente. Esta palabra confiadamente es tener una certeza, creer con certeza, una confianza plena de que Cristo es nuestro consolador, nuestro mediador, el que nos proporciona esa compasión, esa paz que emana del Padre. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Mateo 18, 27 se presenta cómo Cristo tenía misericordia por la gente. En Mateo 18, 27 se presenta cómo el Padre presenta la misericordia para aquel deudor que representa a nosotros los seres humanos caídos. Cristo por compasión, el Padre por compasión nos perdonó nuestros pecados. Esa deuda que no la podíamos pagar, el Padre nos perdonó a través de Cristo, y eso es compasión y misericordia. Mateo 18, 27 dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Noten, esto es misericordia, esto es compasión. Dios, al vernos que estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, destituidos de la gloria de Dios, habíamos caído de esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, y eso movió a misericordia al Padre y al Hijo para que fuésemos rescatados por pura misericordia. O sea, el rescate que el Padre hizo a través de Cristo fue movido a misericordia, porque el Padre a través de Cristo nos perdona por compasión y por misericordia. En Mateo 9,
versículos 36 al 37 se presenta también la compasión del Padre y de Jesús. Mateo 9, versículos 36 al 37 dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero noten que Cristo, al ver la multitud sedienta, con hambre, con necesidad de compasión y misericordia, dicen que el texto dice que Cristo fue movido a misericordia y a compasión al ver la multitud. Es interesante lo que dice el comentario de este día, del día martes. Dice: los evangelios registran con frecuencia el hecho de que Cristo se compadecía de las personas que estaban en situaciones difíciles. No solo sintió compasión de ellas, sino que también se ocupó de sus necesidades alimenticias, les daba de comer. Jesús también se lamentó por su pueblo. Podemos imaginar las lágrimas en los ojos de Cristo mientras contemplaba la ciudad de Jerusalén. ¿Sabe, hermanos, de que nosotros por naturaleza no podemos experimentar este amor y esta compasión de Dios a menos que nos unamos con Cristo? Es imposible, hermanos. El ser humano por naturaleza es egoísta, es odioso. Queremos siempre ser los primeros, pero cuando experimentamos el amor de Dios en nuestros corazones, vamos a sentir compasión por aquellas personas que necesitan, aquellas personas que andan sin Dios y sin esperanza en esta tierra, aquellas personas que necesitan un plato de comida, aquellas personas que les nace dar en su corazón, y eso solamente lo puede experimentar una persona que haya tenido un encuentro personal con Cristo. El Padre y Cristo sintieron compasión por esa multitud que vagaban sin Dios y sin esperanza, que necesitaban sed, que necesitaban de comer. ¿Saben, hermanos, que yo he llegado a comprender cuando leo estos pasajes de que el Evangelio es más que predicar lo que dice la Biblia? El Evangelio también implica ayudar a los que necesitan, ayudar a los que están sedientos, ayudar a los que están enfermos, ayudar a nuestro prójimo. Ese es el Evangelio práctico. Y se dice un famoso dicho, que el mayor discurso que un predicador puede dar no es en un púlpito, sino en su vida práctica. ¿Cuántos cristianos no reflejamos el amor de Dios? ¿Cuántos cristianos nos hemos vuelto iglecieros? Somos odiosos, somos criticones. Pero aquí vemos de que Dios tenía compasión y misericordia sobre esa persona. Ser movido a misericordia. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente en nuestro vecindario? ¿Qué dice la gente en nuestro hogar? Porque ese es el Evangelio práctico. Noten que Cristo no solamente andaba predicando y enseñando, sino que también dice que era movido a misericordia, ver de que la gente necesitaba alimento. Y llegó un momento donde Cristo le dijo a los discípulos: denle ustedes de comer a la gente. Vayan a darles de comer, probándole la fe que tenían los discípulos. Lastimosamente los discípulos eran incrédulos. El día miércoles presenta otro aspecto de Dios. Me llama la atención el día miércoles, dice un Dios celoso. Estas son expresiones también de un Dios personal. Dios se compadece, Dios se apasiona, Dios experimenta felicidad, Dios experimenta disgusto, Dios experimenta sentimientos, aún hasta felicidad. Pero aquí vemos otro tipo de sentimientos. Es muy interesante lo que dice un Dios celoso. Solamente alguien que ama puede disgustarse. Solamente alguien que ama puede ser celoso. Pero es interesante que cuando hablamos de celo, tenemos que hacer diferencia entre el celo de Dios y el celo carnal del ser humano. Los celos carnales del ser pueden ser hasta cierto límite justificables,
Pero hay un límite que sobrepasa, donde es un celo enfermizo, donde han habido muertes y desgracias por los celos enfermizos. Hay un celo justificable, hay un celo justo, hay un celo que viene de Dios y hay un celo carnal. Pablo dice que las obras de la carne son celo. Está hablando de un celo carnal. El celo que manifiestan los seres humanos, un celo enfermizo, un celo que es movido por el egoísmo, un celo que es movido por la envidia, un celo que es movido por el odio. Pero cuando hablamos del celo de Dios, es otra cosa. Ahora, analicemos más profundamente qué es celo de Dios. Dios es un Dios celoso. Veamos algunos textos bíblicos donde presenta eso, que aparte que Dios es compasivo, también Dios es celoso. Por ejemplo, Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Esto también lo dice Dios en su mandamiento. El segundo mandamiento, que condena la idolatría de las imágenes, dice que Dios es celoso, porque la idolatría es pecado, porque Dios no comparte su gloria con muñecos. Por eso es que la Iglesia Católica tuvo que suprimir este mandamiento del catecismo, porque ellos le dan culto a imágenes. Ellos dicen las veneran, pero en la práctica es pura idolatría. Les rezan, les piden milagros, los cargan en el hombro, les hacen templo a las imágenes y le dedican un día festivo a cada imagen, que ellos le llaman santos. Pero según la Biblia, los santos son los que guardan el mandamiento. Son personas vivas, obedientes a los mandamientos de Dios, según Apocalipsis 14:12. Pero es interesante que en el segundo mandamiento se presenta este sentimiento de Dios, que Dios es celoso. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 5 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este tipo de celo Pablo lo presentó también. Pablo era celoso. Noten que Dios nos llama a que seamos celosos. ¿En qué sentido debemos de ser celosos? Celosos para preservar los principios, celosos para preservar la modestia y los principios que están en armonía con la palabra de Dios, celosos con las cosas de Dios, celoso con la doctrina, celoso para que la iglesia se mantenga pura y no se infiltre la apostasía ni las traiciones del romanismo. Pablo era celoso con la iglesia, porque Pablo experimentaba el celo de Dios. 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Noten que aquí se usa otra vez la metáfora. ¿Cuándo es que una iglesia es virgen? Cuando no se mezcla con la apostasía, con la corrupción y con la mundanalidad. La iglesia, cuando se aleja de todo eso, espiritualmente es virgen. Y Pablo cuida a la iglesia para que la iglesia se mantenga virgen, porque los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento, para casarse, buscaban una mujer virgen, y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, en la analogía, la iglesia tiene que ser una mujer virgen en un sentido espiritual. Cuando el pueblo se corrompe, ha cometido adulterio espiritual. Eso lo dice Santiago 4:4. Dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso dice Santiago 4:4. Y Pablo dice,
o celo con celo de Dios. No te está diciendo celo carnal. No está hablando de un celo enfermizo. Está hablando de celo de Dios. Lo celo con celo de Dios. La lección viene hablando de algo muy interesante que me llamó la atención. Dice la lección acá, hace una pregunta. En 1 Corintios 13:4 declara que el amor de Dios no es celoso. El amor no es celoso. Según la traducción, Nueva Traducción Viviente. Esa es la versión que traduce 1 Corintios 13:4 de esa manera. Dice la pregunta, ¿cómo puede Dios entonces ser un Dios celoso si el amor no es celoso? Aparentemente hay una contradicción. Yo siempre le he dicho, en la Biblia hay aparentes contradicciones. Tenemos que analizar siempre el contexto a qué se refiere. Celo de Dios y celo carnal. ¿De qué tipo de celo está hablando 1 Corintios 13:4? El amor no es celoso, está hablando de un amor carnal. Investigué cómo traduce el comentario bíblico adventista o cómo explica el comentario bíblico adventista este tema de ser celoso Dios y no comparar el celo carnal del hombre con el celo espiritual de Dios. Dice el comentario bíblico adventista, dice, celo, Dios rehúsa compartir su gloria con los ídolos, citando Éxodo 20. Pero ahora noten, dice el comentario, comentando sobre 1 Corintios 13:4 o sobre la palabra ser celoso en el contexto de Dios, dice, en buen sentido significa entusiasmarse en la búsqueda del bien, estar lleno de entusiasmo. Pablo estaba profundamente preocupado porque los corintios pudieran ser engañados y pervertidos por los falsos apóstoles. O sea que el comentario bíblico adventista está comentando sobre 2 Corintios 11:2, cuando Pablo dice, porque os celo con celo de Dios. Y dice, en el mal sentido, ser celoso significa envidiar o celar, lo cual lleva a una rivalidad agresiva, belicosa. Dios está, en un buen sentido, celoso por su pueblo. O sea, Dios no tolera rivales, Dios es celoso. Noten, hermanos, me gustó cómo el comentario bíblico adventista hace la diferencia entre el celo de Dios y el celo carnal. El celo carnal podemos traducir envidia. Cuando alguien envidia a otro, es celo. Cuando alguien odia a otro, ya sea por sus pertenencias o por dones espirituales, porque aún en la iglesia hay hermanos que son envidiosos. Hay rivales, entre los predicadores hay rivales, entre los mismos ministros hay rivales. Celo y envidia son sinónimos. Lo dice el comentario. En el mal sentido, ser celoso significa envidiar. Noten, envidiar. Ahora pasemos al día jueves. El jueves dice compasivo y apasionado. Vamos a ver de que el Dios de la Biblia es compasivo y apasionado. Y estas emociones divinas se ponen de manifiesto de manera suprema en Jesucristo, porque Dios es compasivo. El apóstol Pablo tuvo que escribir un capítulo entero para hablar del amor de Dios y la misericordia. El amor de Dios es ágape. Cuando leemos 1 Corintios 13, no estamos hablando del amor carnal, porque muchos usan ese capítulo para hablar del amor pasional. El capítulo 1 Corintios 13 no está hablando de ese tipo de amor, sino que Pablo está describiendo el amor compasivo de Dios, el amor incondicional, que en el griego es ágape. Ese detalle necesito que lo podamos comprender. 1 Corintios 13 no está hablando del amor pasional o carnal, sino que Pablo está describiendo en lujo de detalle el amor ágape, el amor compasivo e incondicional de Dios. Y leamos algunos pasajes bíblicos. 1 Corintios 13, versículo 4 al 8. Noten cómo Pablo expresa el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, que vimos que es sinónimo de celo. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Noten, por eso es que está hablando aquí Pablo del amor de Dios, el amor ágape. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor de Dios permanece para siempre porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y Pablo explica, hace un capítulo, hace una exposición del amor incondicional de Dios en 1 Corintios capítulo 13. Quiero terminar, hermanos, con una cita del Espíritu de Profecía, donde esta cita nos expresa qué es el amor de Dios y cómo se manifiesta en Cristo. Esta cita está en el libro Camino a Cristo, página 59, párrafo 3, dice: la hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Noten, hermanos, podemos nosotros formar parte de la iglesia, pero aún tener rasgos y caracteres de Satanás, ser odiosos, envidiosos, chismosos, habladoren, criticonen, acusadoren. Noten, porque únicamente uniéndose a Cristo el pecador puede recibir ese amor de Dios. Porque el ser humano no tiene amor para dar, a menos que lo consiga de Cristo, que es la fuente de amor. El ser humano no produce amor. Quien es la fuente de amor es Cristo, y solamente unidos a Cristo podemos nosotros dar amor, como un río de agua viva, dijo Cristo. Y dice esta cita, la de Camino a Cristo, página 59, párrafo 3. Camino a Cristo, página 59, párrafo 3 dice: la hermosura del carácter de Cristo ha de verse en los que le siguen. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios. El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor de Dios y el celo por su gloria. Noten, el amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. Está hablando de Cristo, que Cristo reflejaba el celo y el amor de Dios, y eso lo embellecía. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Por eso, hermanos, cuando alguien no ama, no puede estar pidiendo que alguien lo ame, porque si una persona no tiene el amor de Dios en él, ¿cómo va a amar a su prójimo? Muchas personas mendigan el amor. No anden mendigando el amor, porque una persona que no tiene amor no va a poder dar amor. Y aquí dice el texto. Noten, el amor es de Dios, el corazón inconverso no puede producirlo u originarlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero, dice Juan, 1 Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones, modifica el carácter, gobierna los impulsos, restringe las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor atesorado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están en derredor. Noten que toda la gente siente la influencia del amor de Dios. Dice el Espíritu de Profecía que cuando Cristo cantaba, cuando Cristo hablaba, aún la presencia de Dios se sentía que refulgía de Cristo. Cuando alguien tiene amor de Dios, la gente lo percibe. Cuando alguien tiene amor de Dios, la gente lo nota. No necesitamos decir somos cristianos o vamos a X iglesia. La gente lo va a percibir. Dice un famoso dicho: un buen perfume no se promociona, se siente. Noten, hermanos, un buen perfume no necesita andarse promocionando.
se siente, solo el aroma mismo del perfume la gente lo va a percibir. Así somos nosotros como olor fragante. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué dice Pablo que somos como olor fragante? Cuando muere Cristo en nosotros, cuando el amor de Dios está en nosotros, vamos a poder destilar amor a los demás. La gente va a querer seguir a Cristo. La gente va a querer escuchar el mensaje de Dios cuando nosotros como hijos de Dios vivamos el Evangelio, vivamos lo que predicamos. Porque el amor de Dios es para siempre y su misericordia es para siempre. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección nos haya servido para que podamos comprender más a profundidad estos hermosos atributos de Dios. Dios compasivo, Dios amoroso, Dios misericordioso y Dios celoso. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque permitiste que tu siervo pudiese dar el repaso de la lección. Gracias porque nos enseñaste a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido. Bendícelo, Señor, que podamos ampliar más el conocimiento y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.